Queridos hermanos, les acogemos con gozo en la casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía, dando así inicio a la celebración del Triduo en honor a Nuestra Señora del Rosario. En esta celebración vamos a pedir que el reino de Dios llegue a nosotros a impulsos del Espíritu Santo, que es fuego y paz, viento recio y brisa que acaricia. Oraremos ardientemente, Señor, para que tu nombre sea bendecido y que toda nuestra vida se ajuste a tu querer divino. De pie cantamos. Una canción alegre cantaré, una canción de vida y juventud, del corazón el ritmo llevaré, un ritmo de esperanza, de ilusión y fe. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no temeré. Caminaré por sendas sin hacer, descubriré caminos sin trazar, y al avanzar yo mismo grabaré la senda de mi vida con mi caminar. Yo canto, Yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no temeré. Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, con Dios en mi alegría ya no temeré. Qué hermosa eres, Virgen de Cristo, porque fuiste digna de recibir del Señor la corona de la virginidad perpetua. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar de los sagrados misterios, reconozcamos que hemos pecado y digamos con fe y confianza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Estaremos orando en esta tarde por el cumpleaños de Alberto Fallas, por el cumpleaños de Francisca de Castillo y por el cumpleaños de Yulisa Miranda. También estamos pidiendo por el alma de Ismelda Gurruchaga.
Recojamos todas nuestras intenciones, temores y esperanzas y roguemos al Dios Todopoderoso. Oh Dios, que has concedido a Santa Faustina la misión de manifestar las inmensas riquezas de tu infinita misericordia, concédenos por tu intercesión y su ejemplo, confiar plenamente en tu bondad y realizar generosamente las obras de caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misma misión de predicar el Evangelio a los paganos como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia de Dios que había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la virtud del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el
camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando ore digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos por un momento. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy que estamos dando inicio a este triduo en honor a la Virgen María, en la advocación de la Santísima Virgen del Rosario, que nos permite congregarnos como comunidad, valga la redundancia, en esta comunidad. Un poquito como para entrar en sintonía. Nosotros entendemos el lenguaje como una forma en que el ser humano utiliza para comunicarse. El niño, cuando está pequeño, escucha a la mamá o escucha al papá o escucha al adulto y aprende ciertas palabras, pero es a través de la escucha de esa palabra, de ese papá o de esa mamá, que el niño va creciendo y posteriormente va articulando otras palabras que no las dice de alguna forma suelta, pero que de alguna manera va creando un patrón específico de comunicación. Esta palabra, y entonces empieza a comunicarse. Esa comunicación la conocemos nosotros como el lenguaje. Y esto sirve para comunicarse, sirve para expresarse, para pedir, para corregir y todo lo que nosotros conocemos del lenguaje. Entonces, la liturgia de esta tarde nos presenta un pasaje en el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos, después, dice el Evangelio, que Jesús se retira a orar, después los discípulos le dicen que por favor les enseñe a orar, porque ellos tienen solamente una reseña de cómo, porque dice, como Juan enseñaba a sus discípulos. Si nosotros buscamos en la Biblia, no encontramos una referencia que nos hable de cómo Juan enseñaba a sus discípulos a orar, pero era un punto de referencia que los discípulos tenían. Lo que sí nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento son los momentos en que Cristo se retira a orar. Se retira a orar
para cuando iba a ser bautizado, y suceden cosas que Dios habla y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Otro momento también que Jesús se retira a orar a solas cuando hace su apostolado, cuando escoge a los apóstoles. Y vemos a Jesús orando también en la montaña cuando se transfigura y que lo es acompañado por sus discípulos más cercanos que lo ven transfigurarse, efecto de la oración que Cristo tiene con el Padre. Y también lo hemos visto, nos narra la Escritura, en la pasión, cuando en la cruz también reza al Padre. Eso sí es una garantía que tenemos nosotros de saber cómo Jesucristo se comunicaba con el Padre. Dice el Evangelio que Jesús empieza a explicarle a los discípulos cómo tienen que orar. Cuando ustedes oren, hablen de esta manera: Padre, dirigiéndose a Dios como Padre. En el lenguaje judío utilizan la palabra Abba, que significa papá o papacito. Es el término que utiliza Jesús para decirle a sus discípulos que la oración al Padre tiene que ser dirigida en absoluta confianza. Igual que un niño le hace una petición al papá, siempre el niño espera que el papá o la mamá le escuche y que le atienda su súplica. El Padre Nuestro en el cristiano no es una oración más, no es una hilera de palabras que vamos nosotros diciendo sin sentido. La oración del Padre Nuestro para los discípulos y también para el cristiano es una acción de abandono al Padre misericordioso. A nosotros nos cuesta de alguna forma entender a Dios como nuestro papá, porque de alguna manera, unos sí, otros no, pero hemos tenido una imagen distorsionada de un papá, el que nosotros conocemos, papá terrenal, cuando un papá que no atiende a sus hijos, cuando un papá que abandona a sus hijos, cuando un papá que no perdona a sus hijos, es lo que nosotros entendemos. Y cuando Jesús habla y dice que veamos a Dios como nuestro papá que es, a veces nos cuesta entenderlo, porque en la medida que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Padre, no mi papá, sino nuestro Padre, entonces nosotros podemos tener esa experiencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces valdría la pena que nosotros nos preguntáramos cuántas veces he visto a Dios como mi papá? Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, como hacedor del mundo, como todopoderoso, pero cuántas veces lo hemos entendido como papá. Jesucristo lo que trata de decirle a los discípulos y también nos trata de decir a nosotros, que la oración del Padre Nuestro es un signo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, porque Él dice: cuando vayan a orar digan Padre.
santificado sea tu nombre que sea santo. En otra versión de Mateo dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es una versión más corta, con 5 peticiones. La de Mateo tiene 7. Padre que estás en los cielos, sabemos que nuestra morada no es la tierra. Sabemos que nuestra morada final es el cielo. Por eso, Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea santo. Que te reconozcan como Padre y que te reconozcan como santo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál voluntad? ¿Qué voluntad quiere Dios que se haga en la tierra? Un mandamiento nuevo nos da el Señor, dice la palabra, que nos amemos todos como Dios nos ama. Creo que hasta un canto hay así. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Esa es lo que Dios quiere que se cumpla en la tierra, que nosotros nos amemos unos a otros, como Dios nos ha amado. Sigue diciendo, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Ahí estamos haciendo una oración en el pasado, en el presente y en el futuro. Perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados. Estamos hablando de lo que nosotros hayamos hecho en el pasado. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, presente, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, y futuro, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuál tentación nos está diciendo Dios en la que podemos nosotros caer? Nosotros hoy estamos reunidos porque estamos celebrando el triduo a la Virgen Santísima del Rosario. ¿Cuánta devoción nos ha traído hasta este lugar? ¿Cuántas oraciones hacemos nosotros a diario? Al acostarnos, al levantarnos, en la hora de la comida, en la hora del día, cuántas oraciones somos capaces nosotros de hacer. Pero dice la palabra que no importa cuántas oraciones nosotros tengamos, no importa cuántas novenas, no importa cuántos triduos nosotros participemos. Lo importante es tener ese contacto íntimo con la palabra, tener ese contacto íntimo con el Padre que nos ha amado hasta el extremo. Padre, que estás en los cielos, esa confianza que nos da Dios de poderle llamar Padre, nos identifica. Y cuando nosotros hacemos esa oración con la ayuda del Espíritu Santo, entonces nosotros entramos en comunión con la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos identifica como hijos de Dios. Pero ¿qué nos dice a nosotros el mundo? Un Dios que castiga, un Dios que no perdona, un Dios que mira nuestros pecados, un Dios que mira nuestras ofensas
y nos tiene atemorizados, nos tiene hundidos en el miedo de reconocernos hijos de Dios, de que reconocer a Dios como nuestro Padre, nuestro único Padre. Dice el Evangelio, ustedes que son papás, ustedes que son padres, si un hijo le pide de comer, ¿les darán un alacrán o una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre le dará el reino a quien se lo pida. Esto solamente es a través del Espíritu Santo y la inmensa misericordia que tiene Dios con nosotros. Esta es la alegría que nos debe mover a nosotros, y cuando nosotros hacemos la oración, entonces podemos entender nuestra misión. Porque es a través de ese diálogo permanente, ese diálogo profundo con Dios, en la oración, es que entonces nosotros nos hacemos capaces de hacer la voluntad de Dios. Qué bien se siente cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, que nos ama, que nos tiene misericordia y que nos perdona infinitamente. Qué alegría sentimos nosotros. No cabemos nosotros en nuestro cuerpo, porque queremos compartir esa alegría de reconocernos hijos de Dios. Esa es la invitación que Dios nos tiene hoy. Que hoy que empezamos este triduo, el Señor también nos permita poder experimentar esa gracia de sentirnos hijos amados y predilectos de Dios. Cuando nosotros vemos la primera lectura, que vemos a Pablo, que dice que va a Jerusalén, que hace 14 años había ido a Jerusalén, y nuevamente va a Jerusalén porque tenía que hablar con Pedro, Juan y Santiago, que eran los pilares de la iglesia en ese tiempo. Porque Pablo tiene una preocupación. ¿Qué preocupación tiene Pablo? Que él ha estado predicando a los gentiles, a los no circuncidados, es decir, a los no judíos, a las personas que no eran aceptadas. Pablo le predica a esa gente. Pero como él está recibiendo el mensaje de Dios, él quiere estar seguro de que está haciendo lo correcto. Por eso dice que tanta lucha y tanta misión no quede en el fracaso. Por eso él se dirige a Jerusalén para confiarle a Pedro, a Santiago y a Juan lo que él está haciendo, y se deja acompañar por Bernabé, que posteriormente lo ordenarán obispo. Y dice la primera lectura que al escucharlo, Pablo, Santiago y Juan, al escucharle, se dieron cuenta de que el mismo que había iluminado a Pedro para evangelizar a los judíos circuncidados, también ese mismo había inspirado a Pablo para que evangelizara. Pero sigue diciendo la primera lectura que mucho después, entonces Pedro visita a Pablo en Antioquía y se encuentra con una realidad distinta, porque cuando Pablo va donde Pedro, él le expone cómo está evangelizando, le dice, sí, está bien, solamente que no te olvides de los más pobres.
Y Pablo sale con el ímpetu que lo llevaba. Recordemos también que los judíos le tenían miedo a Pablo, porque Pablo era un perseguidor de cristianos. Él llegaba a las casas y los sacaba a rastras y los llevaba presos. A él le tenían miedo. Por eso era necesario de que la gente entendiera de que él estaba en comunión con la iglesia. Por eso cuando él va, él se presenta y presenta su misión, y se la aceptan con la observancia de que no se olvidara de los pobres. Cuando regresa Pablo a Antioquía y se presenta con Pablo se da cuenta de algo, de que Pedro comía mientras que no estaban los judíos circuncidados cerca, él comía perfectamente con los no circuncidados, es decir, los gentiles, pero cuando llegaba alguien de su raza, de su estirpe o compatriota, entonces él se quitaba, él se apartaba de ese grupo. Y Pablo, que está viendo esto, él lo reprende y le dice: si tú eres judío pero vives como gentiles, entonces ¿por qué quieres obligar a los gentiles que vivan como judíos? Es decir, la misión de la iglesia es la misión de la iglesia, y nosotros que anunciamos el evangelio, que anunciamos el reino de Dios, no podemos hacerlo en nuestra fuerza, no podemos hacerlo sin las líneas de la iglesia. Por eso el Papa Francisco no se cansa de exhortar a las naciones, a los misioneros, a los que van a evangelizar, que evangelizar siempre el reino de Dios, el reino que anuncia Él, el reino que anuncia la iglesia, es decir, un solo camino. Y Pablo ha entendido bien eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar la primera lectura con el Evangelio? Si Dios le está diciendo, Jesucristo le está diciendo a los discípulos que cuando oren digan a Dios Padre, entonces Pablo reza al Dios y le dice Padre. Esa comunión que tiene Pablo, que tiene Jesús, que tienen los discípulos, todos los misioneros, hoy nosotros estamos celebrando también una santa, que ahorita les digo cómo se llama porque está allá. También ha identificado a Dios como Padre, a Dios como el que tiene misericordia, el que tiene amor, pero a manos llenas. Y Dios quiere que nosotros tengamos también esa experiencia. Porque el que reza bien, no puede tener dos personalidades. Porque nosotros que participamos en la iglesia, que participamos activamente en las celebraciones litúrgicas, no podemos tener una doble vida allá en la calle, allá en la casa, en el trabajo o donde nosotros estemos. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Y la sola pieza que nosotros debemos ser es de cristianos. Cristianos porque seguimos a Cristo. Cristianos porque tenemos a un solo Padre, que es el Padre de Jesucristo y también es nuestro Padre. Porque Jesucristo nos dice, cuando pidan, hagan su oración, no digan Padre mío. Él dice Padre nuestro, porque es de todos. Que hoy, queridos hermanos, nosotros como comunidad, en estos 3 días que el Señor nos permite reunirnos, podamos experimentar esa gracia y esa alegría de sentirnos hijos amados de Dios, hijos amados del Padre, que nuestra oración sea dirigida al Padre con esa misma confianza que un niño habla a su papá.
papá, papito. Qué profundidad que tiene esta palabra. Que el Señor también nos ilumine a cada uno de nosotros de poder llevar esta palabra, llevarla primero en nuestro corazón, hacerla vida. Y cuando hagamos la oración, que hagamos siempre pensando en Dios como nuestro Padre, un Dios de infinita misericordia y de muchísimo también amor. Que así sea. Oremos. Al Señor que nos enseña a orar, abramos nuestro corazón en la serena certeza de que nos ama y conoce nuestras necesidades y digamos juntos: Señor, enséñanos a orar. Por la Santa Iglesia, para que conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por nuestros pastores, para que mediante el ministerio y la santidad personal sean educadores y padres en la fe. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano, necesario para el sustento de la familia, contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Seguimos orando por el cumpleaños de Alberto Fallas, Francisca de Castillo y Jessica Miranda. Roguemos al Señor. Por el alma de Ismelda Gurruchaga, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro, nos dirigimos a ti con las palabras que tu Hijo Jesús nos ha enseñado. Dirige tu mirada sobre las miserias de la humanidad y ven en nuestra ayuda. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Mientras preparamos el altar, podemos hacer un canto. En Cana de Galilea, el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a
es obedecer a Dios. Y se acabó tu alegría y solo queda el dolor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. La oración del Padre Nuestro que nosotros hacemos cada domingo en cada celebración representa para el cristiano un signo del amor inmenso que tiene Dios para la humanidad. Hoy, al rezar el Padre Nuestro, hagámoslo con esa confianza de decirle papá, papito, Abba. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculos de unión fraterna, oremos juntos como el Padre nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, como hermanos en Cristo, compartamos un gesto de paz. Si me das la mano, te llevo con Cristo, juntos lograremos un mundo mejor. Si me das la mano, te llevo con Cristo, juntos lograremos un mundo mejor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén.
Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá, encontrará, sí, encontrará. ¿Qué padre o madre de entre ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues ustedes, que son egoístas y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará nuestro Padre del cielo cosas buenas a quien se lo pida? Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá, él se abrirá, sí, recibirá, encontrará, recibirá, Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Faustina y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, los esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la Iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Día primero. Dios te salve. Cuando mi vida se alegra, amantísima Virgen, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación, se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María, para acompañar el gozo que llenó tu espíritu al escuchar de boca del ángel, alegrándome de la elección que de ti hizo el Omnipotente para darnos al Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza de madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra en favor nuestro. Consigue el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús, a la luz de la Sagrada Escritura, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, vamos a llamar a los padrinos del triduo, los que están presentes hoy. Tenemos a Bolívar Moisés González, licenciada Dixa, Adriana Serracín e hijos, las Tortillas Alejandra, familia Rodríguez, esposos Faustino y Raquel, esposos señor Jorge Pití y señora Dora, señora Loida, están hoy presentes en el trigo. Vamos a cantarle también el cumpleaños a los que están hoy de onomástico. ¿Quiénes son? Alberto Fallas, Francisca de Castillo y Jessica Miranda. Vamos. Cumpleaños Feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, de los llena la luz, solo anhela decir que tú cumplas muchos años feliz. siempre en Cristo Jesús. Fuerte el aplauso. Felicidades. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Queridos hermanos, esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buenas noches. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor
música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. Será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Ahora le invitamos a todos un segundito que vamos a repartir un pequeño brindis, un poquitito de paciencia, no se vayan.